Buenos días, bendiciones para todos. Qué bueno que podamos estar en este momento y compartir de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, yo quiero pedirte que estés con nosotros, agradecerte todo lo que has hecho y lo que harás, y poner en tus manos a todo el que tiene necesidad, angustia, a todos los que están sufriendo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 4. Si pueden estar por allí y acompañarme. Vamos a hablar de una rendición que debe haber de nuestra vida y cómo luchan las pasiones, cómo lucha todo en nuestra vida. Quisiera empezar en el capítulo 3 y versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, vamos a ir hablando de una rendición. En Guatemala hubo un conflicto armado de más de 30 años entre la guerrilla, el ejército y divisiones, pero esto cobró la vida de muchas personas. Tuvimos la oportunidad de ir a Chajul, que es parte del área de Chile, y nos contaban que no había familia donde no hubiera una pérdida, donde no tuvieran pérdidas de seres queridos. Y eso es triste. Y precisamente en nuestra vida hay un conflicto y una guerra interna. Día con día libramos batallas espirituales y luchamos porque a veces no podemos doblegar nuestra voluntad, capitular con nuestras pasiones y rendirnos a Cristo completamente. Y esta es una lucha. Y si las personas, si nosotros no nos rendimos, entonces estamos en el riesgo de perder la vida eterna. Porque realmente sin Cristo no hay vida eterna. Y entonces veremos que hay cambios del cristiano. Vamos a ver que el cristiano sufre cambios para bien en el momento en que conoce a Cristo y ya tiene esa vida eterna y no la pierde nunca. El creyente tendrá cambios como el de odiar, a ser humilde, a amar. Esa palabra de odio es una palabra que debemos erradicar de nuestras vidas. No debería existir en el cristiano la palabra odio, no debería estar el sentimiento de juzgar, alcanzar justicia. Es una posición muy cómoda, juzgar, ver a otros, señalar a otros, pero realmente nosotros lo que alcanzamos es justicia y justificación por medio de Cristo. Y de la soberbia, del orgullo a la fe. Parece que aquí estamos dando en el clavo a los sentimientos que afectan a los cristianos. El orgullo es un fenómeno que nos puede, es un sentimiento que nos puede afectar a todos los creyentes. Y creer que soy mejor que otros o que soy un mejor cristiano que otros puede ser ese orgullo que estamos hablando. Bien, vamos a leer los primeros 6 versículos de capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, y por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Bien, entonces podemos ir viendo allí cómo en los primeros 6 versículos podemos luchar contra las pasiones. De las pasiones, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Pregunta aquí el escritor.
Y se responde ahí mismo de las pasiones en nosotros que luchan entre sí. Como les dije al principio, hay una lucha interna casi todos los días. La guerra es fruto de deseos ilícitos, la envidia nos lleva al asesinato, el egocentrismo, todo esto. La humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad es y requiere terminar con el yo, el egocentrismo. Blaise Pascal decía que la humildad es desistir a querer tener siempre la razón. Es algo que nos cuesta, es algo que te puede costar a ti, me puede costar a mí. No siempre tengo la razón. Tenemos que aprender a que no siempre tenemos la razón y que no siempre podemos con todo. Y esto es ya el inicio del rendimiento. Hay una insatisfacción en las personas que quieren siempre algo más o quieren lo que tiene alguien que conocen, que está cerca. Y por eso no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad, deseos, pasiones. Y debemos aprender a pedir, a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tendremos un eterno conflicto entre vivir y hacer y pedir conforme a la voluntad de Dios, o vivir a nuestra manera. El perder esta batalla nos hace vulnerables, nos hace débiles. En los versículos 3 y 4 hay contradicciones. Pedimos para nuestras pasiones y no conforme a la voluntad de Dios. Queremos tener amistad con el mundo y no podemos tener amistad con el mundo y con Dios porque es contradictorio. Sigue habiendo en nosotros una resistencia natural, una rebeldía, una vida con Dios, una vida doblegada, un sometimiento a Cristo. En Santiago 1 nos habla de la integridad como parte de lo que es el cristiano. Y resulta que hay cristianos que no quieren ser íntegros. Hasta que no dobleguemos nuestro espíritu y se rindan nuestras pasiones y sentimientos, no terminarán esos golpes internos. Es como que tuviéramos un autogol que algo mismo nuestro nos traicionó. Dios quiere que seamos radicales y que nos decidamos de una vez por todas a reconocerlo como nuestro Señor y también a nuestro Salvador. Entonces doblegamos nuestro yo. Hay una solución en los versículos 5 al 6. Comprendemos que Dios nos dio a su Hijo por gracia inmensa, tan grande. Por la fe en Cristo alcanzamos la gracia y rendimos nuestras vidas a Él y damos el fin a la guerra del señorío. Ya no hay conflicto porque Él es nuestro Señor. El autor cita Proverbios 3:34 que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El reconocer a Cristo como Señor requiere sumisión, requiere humildad y eso es el punto del fin del conflicto. Vamos a ver otra parte de los versículos 7 al 12, de juzgar a alcanzar justicia. Vamos a tener esa posición tan cómoda que nos pasa a veces, que es que queremos estar juzgando. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamenten, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano, lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que pueda salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Bien, alcanzar justicia, sométanse a Dios y resistan al diablo, y Él oirá. Ya el enemigo no tiene nada que hacer, porque ya tenemos un Señor. Acérquense a Dios, porque Dios está ahí, y Él está con nosotros. Necesitamos todos los días estar caminando con Dios, acercarnos a Dios.
Preguntará, pero si soy cristiano, sí, pero hay días que nos alejamos o hay periodos de enfriamiento, de alejamiento. El acercarnos a Dios implica ser limpios, purificados por medio de Jesucristo, vivir en santidad, versículo 8, reconocer nuestra condición y también lamentarnos cuando nosotros sabemos que hemos hecho mal. Beneficios de la justicia, versículos 10 y 11. Si nos humillamos, seremos exaltados y dejaremos de hablar mal y juzgar a otros. Eso no nos ayuda en nada. El autor de la justicia es Dios. Solo hay un legislador y juez y Él es el que salva y destruye. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Realmente todo eso nos ayuda a entender que somos justificados en el momento que crees en Jesucristo como Señor y Salvador, alcanzas la justicia de Dios y eres declarado justo, que es lo que significa justificado. De los versículos 13 al 15 podremos ver que podemos pasar de ese orgullo a ser mujeres y hombres de fe. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben ustedes qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece en un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A veces tenemos declaraciones orgullosas. Haremos, ganaremos, iremos. Verbos, ¿verdad? Son pensamientos muy mundanos. Hoy haremos, iremos, ganaremos dinero, triunfaremos, conquistaremos. Y es algo que realmente podemos ver e incluso pueden enseñar en escuelas. Pero eso es orgullo, porque no depende de nosotros. Y la sentencia en el orgullo está en el 14. No sabemos exactamente qué va a pasar mañana. Ustedes no pueden saber lo que va a pasar en unos minutos, en unas horas. Yo no lo sé. Así que no tenemos el control de nuestra vida. Dios sí lo tiene. Él sabe qué es lo que va a pasar. Nuestra vida es como la niebla. Y en este tiempo que estamos viviendo, lo vemos palpablemente. Hoy estamos, mañana solo Dios sabe. Vivamos cada día cerca de Dios. Vivamos cada día obedeciendo a Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios, amando a los demás y amando a Dios. Este es un tiempo de terminar con el orgullo, de terminar con el que yo haré, el otro año haré. No puedo decir esto, yo no puedo asegurar nada. Y ese es el fin del orgullo, es un cambio de mentalidad. Si el Señor quiere, viviremos. Y si el Señor quiere, haremos esto. Me gusta la frase cuando decimos primero Dios, pero que no sea un cliché, que no sea una frase gastada. Primero Dios, tú estarás bien. Primero Dios, saldremos de esta. Primero Dios, este año va a terminar con la bendición de Dios. Primero Dios, los que están en angustia saldrán victoriosos. Dejaremos de jactarnos. Eso lo dice el versículo 16, que no lo he leído. Y haremos el bien y no el mal. Grandes imperios dejaron de existir. Grandes hombres líderes dejaron de ser lo que eran. Grandes deportistas. Todo se acaba. Los grandes momentos se acaban. Pero cuando estamos con Dios y comprendemos los planes de Dios y vivimos conforme a su voluntad, sabremos que todo está en el control de Dios, en su soberanía, en su señorío, y nos sometemos a su voluntad y entendemos que debemos vivir conforme a lo que Él quiere, a sus propósitos. Y ese es el rendimiento. Y ese es el decir me rindo. Me rindo a mi yo, me rindo a mis pasiones.
Vamos a ver algunas reflexiones, algunas conclusiones. Es necesario rendirnos a Cristo y reconocer que Él es el Señor en todas las áreas de nuestra vida. No hay que guardar un área para nosotros. No hay que reservarle nada al Señor. Con nuestra humildad, con nuestra humilde rendición y por medio de nuestra fe en Jesucristo, alcanzaremos la justicia y seremos salvos. ¿Quieres poner fin al conflicto interno, a las luchas? ¿Quieres terminar con esos sentimientos, pasiones, con el odio, el orgullo? Nos tenemos que rendir a Cristo. Tenemos que reconocer su señorío y que en verdad sea nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas, y que seamos obedientes y sumisos a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos das esta mañana. Gracias porque hoy podemos hacer una rendición de nuestra vida. Y tú lo puedes hacer como yo lo hago en esta mañana. Puedes decir esto: me rindo. Nuestro Dios, nos rendimos a tu voluntad y rendimos nuestras vidas a tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz por nosotros. Rendimos todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a doblegarnos, a ser humildes, a dejar el orgullo por un lado, Señor. Y ayúdanos a ser más que vencedores y victoriosos en tu Hijo Jesucristo, terminando ese conflicto entre ser amigos del mundo y ser amigos tuyos, nuestro Dios misericordioso, bondadoso. Gracias, Señor. Te pido que si hay alguien que no te conoce, que pueda entregar su vida a ti en este momento, reconociendo a su Señor y Salvador, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor tome el control de nuestras vidas, que seamos radicales en esta decisión, que rindamos todas las áreas. Que el Señor esté con ustedes y tome todo lo que tienen en sus corazones, todo lo que les pueda estar inquietando. Si tienen dudas, si tienen necesidades de oración, por favor escríbanos. Hay algunos números, un correo electrónico ahí en pantalla donde nos pueden contactar. Que Dios les bendiga.